sábado pasado hicimos un viaje, pues, digamos, como un poco sui generis, en el sentido, diríamos que son algo así como retornos simbólicos, espacios de catarsis, inclusive como de exorcizar los sentimientos, las emociones, y decidimos tomar un vuelo Bogotá-Barranquilla exactamente a la misma hora en la que viajó mi padre el día que lo asesinaron. El vuelo estaba programado un poco antes, pero por coincidencias de la vida se retrasó el vuelo. Era una mañana lluviosa, de esas mañanas grises, bogotanas, exactamente igual a la mañana en la que fue asesinado mi padre. Así que todo, digamos, recordaba ese momento. Escogimos el avión de Avianca a las 10 de la mañana. Llegamos a Barranquilla, pero en el viaje pues, sucedían muchas cosas, ¿no? Lo primero, el miedo casi natural a sobrevivir a ese viaje, ¿no? Decir, bueno, salimos a la misma hora, ¿será que logramos aterrizar, no? Estamos en momentos similares, por supuesto que yo ya soy 9 años más vieja de lo que era él cuando lo mataron. Hablé con mi hija, le conté que, con mi hija mayor, le conté que iba a hacer ese viaje, y me dijo, mamá, pero ¿por qué haces estas cosas? Pero que me preguntó, ¿cuál es la necesidad de hacer esto? ¿Qué tal que se caiga el avión? Bueno, todas como un poco con un sino trágico. Ya cuando despegamos calculamos exactamente la hora para ver en qué lugar del cielo estaba cuando lo habían asesinado. Estaba justo sobrevolando por las inmediaciones de Cota, se podía entrever entre las nubes el Majuy, que es esta montaña, se llama el Majuy porque es una reserva indígena que queda en Cota, es la única reserva indígena que hay en la sabana de Bogotá realmente. Y a partir de allí, pues, digamos, todo el vuelo, las reflexiones y aterrizar fue como muy tranquilizador, hay que decirlo. Muy bien, aquí logramos exorcizar la historia y podemos arrancar un nuevo camino. Y yo creo que este tipo de ejercicios son muy valiosos porque te permiten, como dije hace un momento, exorcizar la historia, sanar también, inclusive a veces interpelar porque creemos que tenemos muy sanadas las cosas que ya podemos como hablar y como tramitarlas de una manera muy tranquila, pero luego darte cuenta que en un momento así, pues evidentemente te confronta a la familia y llegar a Barranquilla y recibir el amor de la gente barranquillera, recorrer sus calles, recorrer los pasos, pues creo que fue importante en este momento de mi vida. Y creo que importante para el equipo e importante incluso para la historia. Justamente en el libro tú escribes, para mí la paz fue dolorosa, este país dolía demasiado. Y ya duele un poco menos, digamos, ese proceso de memoria que tú has hecho, ¿te ha ayudado a sanar las heridas? Pues fíjate, sí, no sé si en el libro o en el documental, pero creo que en el libro también lo decía, que yo miraba el mapa cuando estaba en este viaje por Latinoamérica con mi perrita Libertad, que ahí lo van a encontrar en el capítulo que se llama Libertad, en homenaje a ella, que yo miraba el mapa y decía, estoy demasiado cerca, tengo que irme más lejos, y era una obsesión por alejarme de Colombia. Irme porque Colombia duele, es un país que duele y hoy todavía nos duele. Nos duele porque no hemos logrado superar la violencia, porque hay toda una serie de rasgos en la colombianeidad que nos abocan precisamente hacia la violencia, la confrontación, a no aprender a dirimir nuestros conflictos de una manera tranquila, sana. También creo que no hemos logrado construir una identidad nacional real, es decir, siempre hay sectores que se sienten excluidos de la narrativa nacional. No hemos logrado construir una narrativa integral que nos incluya a todos, que permita que todos podamos sentirnos y apropiarnos
y ser constructores reales de la nación colombiana. Pero paradójicamente, hoy estoy muy agradecida con Colombia. Después de todos estos años, regresé en el año 2010 al país con la decisión de quedarme para siempre. Y han sido años de muchísimos pasos adelante, en los que he recibido muchísimo. Inclusive, podríamos decir que no solamente he logrado reconstruirme como mujer, encontrar mi propio lugar, recorrer mis propios pasos, recorrer la historia de una manera diferente, hacer parte de un proceso similar al proceso, es el mismo proyecto político del cual hizo parte mi padre, pero yo lo habito de una manera distinta también. Le hemos sobrevivido, ¿sí? Esto también es muy importante, le sobrevivimos en años. Yo recuerdo que llegué al Congreso de la República con 39 años. Mi padre tenía casi 39 años cuando lo asesinaron. Así que desde que llegué al ejercicio de la política ha sido como todos los días lograste vivir un año más que él en el ejercicio de la política. Y hoy siento que he recibido mucho, no solamente afecto, un lugar para mí en la historia de este país. Ya no solamente es el cordón umbilical atado a la historia de Colombia, sino que ya mis propias raíces, mi propia historia está ligada a la historia de este país. Tengo mi propio espacio, cada vez se afianza más, cada vez se construye de una mejor manera, de una manera más sana. Creo que no solamente mi presencia, incluso siento que a veces ayuda a exorcizar la historia en estos sentidos. La otra vez, imagínate, estaba hablando con un compañero del Congreso que me abrazó, me dijo, inclusive si usted llegara a ser, si solo usted lograra hacer una campaña presidencial sin que la mataran, ya habríamos cambiado un poco la historia de este país. Así que inclusive la presencia de uno puede ayudar a exorcizar cosas que están como heridas abiertas en la nación colombiana. Así que voy encontrando distintos roles, además del ejercicio de lo político, y siento que este país me ha dado demasiado. Hoy estoy en unos momentos en los que uno dice, no, definitivamente no me quiero ir, quiero morirme, quiero envejecer en Colombia, quiero madurar en este país y quiero inclusive tener la sabiduría para que cuando llegue el momento indicado uno sepa entregar la posta bien, de una manera sana para el proceso y para el país. En alguna conversación decías que fue el acuerdo de paz con las FARC de finales de 2016 lo que abrió la puerta a otros relatos, justamente como el del libro, digamos, porque eso solo fue posible, porque tu relato de vida solo fue posible después del acuerdo con las FARC. Creo que antes del acuerdo de paz o inclusive antes del 2010, yo creo que en el 2010 inicia como un proceso donde otras historias y otras narrativas empezaron a ser parte de la historia nacional y empezamos a escuchar la historia de las madres de Soacha, ya no como las locas estas que decían lo que había sucedido con sus hijos, sino su historia de dolor, su historia de vida. Empezamos a escuchar las víctimas del Salado, de Bojayá, y empieza toda, digamos, una incursión de otras historias en la narrativa nacional. Y esto se va profundizando en esos años. Nunca es un año, no es un proceso, no es un hito, sino que todo esto se viene construyendo. De repente un montón de gente que había sobrevivido a los procesos, al exterminio, a la violencia, al conflicto armado, a las masacres en los territorios, en fin, etcétera, empiezan a alzar la voz. Y las mujeres, además, durante todos esos años, yo creo que fue un trabajo silente, empezaron a formar una nueva generación de liderazgos que surgió en esos años. Líderes territoriales, líderes políticos, líderes en las organizaciones de víctimas, una nueva generación de periodistas incluso, y empezó toda una interpelación
a esa historia que los vencedores nos habían querido imponer. Antes era muy difícil. Yo recuerdo que yo venía al país, la primera vez que regresé al país, que pude volver al país 5 años en el exilio, volví y uno iba a hablar de la historia de Carlos Pizarro, de cualquiera de las insurgencias o de los procesos de resistencia en el país y casi que tocaba hacerlo a escondidas y la gente te miraba mal, mejor no hables de eso, porque empiezan a generarse problemas incluso familiares. Y yo creo que hubo un momento de quiebre con todo eso y empezó a generarse un espacio para que estas memorias pudieran surgir. Hoy estamos en un momento a la inversa y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el momento que estamos viviendo. Hoy esas mismas narrativas, esas mismas historias que eran bienvenidas, empiezan a ser cuestionadas y es como el coletazo del monstruo cuando está agonizando, que se niega rotundamente a que esas narrativas puedan estar. Y lo pongo hoy lo puse en un ejemplo, inclusive en una intervención en el Congreso de la República. Hoy tenemos a la minga indígena en la Universidad Nacional. ¿Cuántas veces no ha venido la minga indígena a la Universidad Nacional, a distintos espacios, Parque del Renacimiento? Aquí estuvo en el Salitre, también estuvieron en los tiempos de la pandemia, y a nadie, digamos, si fue perfectamente bienvenida su llegada. Hoy se ha desatado todo un cuestionamiento a que la minga indígena, que generalmente hacía presencia en la Universidad Nacional, esté allí. Como si su presencia le incomodara a quiénes. ¿A quiénes incomoda? ¿A los estudiantes? No serán los estudiantes los tan jóvenes. Uno cuando está joven quiere ver otros procesos, otras historias, tener un momento de diálogo y de conversación con gente que tiene una experiencia de vida muy distinta a la de uno, y hoy eso está cuestionado en los medios de comunicación. Las intervenciones en el Congreso fueron francamente dolorosas, cuestionando el hecho de que los indígenas estén aquí. Así que hoy más que nunca tenemos que empezar a darle nuevamente aire a todas estas historias, o nos vamos a quedar nuevamente con la memoria de los vencedores y nosotros escondidos haciendo como si no existiéramos. Bueno, en el libro cuentas cómo algunos de tus primeros recuerdos ocurren en La Habana, cuando tus papás salieron tras una amnistía decretada por Belisario Betancur. La Habana fue también la sede de las negociaciones de paz y, bueno, más recientemente regresaste como negociadora con el ELN, que no ha salido tan bien como todos quisiéramos, pero un regreso a La Habana. ¿Qué ha representado Cuba para ti y para la paz de Colombia? Quienes no conocen Cuba tienen la tendencia a demonizar esta isla. Y para nosotros, Cuba, y sobre todo para quienes crecimos en los años 80 y que tuvimos la oportunidad de ver la Cuba de los años 80, Cuba fue un refugio. Un refugio es un lugar tranquilo, no un lugar donde esconderse, que son cosas distintas. El refugio es la casa, es el hogar, es donde uno llega y deja todas las prevenciones en la puerta y es uno mismo y puede construir. Es como el fuego en el hogar, como la estufa, como el espacio de reunión, la sala, la chimenea, no sé, cada uno en su casa tiene su pequeño espacio donde se construyen los afectos. Cuba es eso para muchos de nosotros, y no solamente para mí, digamos, o los hijos de esta generación de colombianos y de colombianas, sino que vas a encontrar la misma reflexión en todos los hijos de esta generación de revolucionarios en el continente. Los hijos del Mir chileno con la escuelita, los hijos de los montoneros, los hijos de los tupamaros, los hijos de las organizaciones sociales, los hijos de los venezolanos, los ecuatorianos, todo el mundo llegaba a La Habana en esos años. Y era una isla en un momento de ebullición cultural hermosísimo. Yo recuerdo que vi la última vez que danzó Alicia Alonso, que era una de las grandes bailarinas de ballet, y estaba ciega en ese momento, y verla bailar ciega en ese teatro hermosísimo. Y regresé todos estos años después, no había vuelto a Cuba desde 1986, que estuve la última vez, hasta
ahorita en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional fue una visita efímera porque el presidente me mandó llamar, también hay que decirlo, llegué casi que 2 días y me tocó regresarme inmediatamente, él me pidió que asumiera las responsabilidades en el Congreso de la República, pero esos días fueron como un viaje en el tiempo por un lado, pero al mismo tiempo era como si Cuba se hubiese detenido. Primero la situación de Cuba por cuenta de apoyar la paz en Colombia es desgarradora. Yo no sé si ustedes saben, pero después de que Iván Duque, pues digamos, finiquitó los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que solicita, después de lo que sucedió en la Escuela de Cadetes, que solicita que los miembros de la delegación del ELN sean regresados al país, que Cuba, cumpliendo con sus obligaciones como país garante, decide no regresarlos. Entonces se firman toda una serie de compromisos, muchos de nosotros no lo sabemos, pero antes de que inicie una negociación se firman toda una serie de protocolos que firma la delegación del gobierno, que firma la delegación del Ejército de Liberación Nacional o la organización con la que se esté negociando, que firman los países garantes, los países acompañantes. Y las organizaciones, en este caso la Iglesia y las Naciones Unidas. Y por lo tanto Cuba cumple eso, con la excusa que Cuba no regresa a los miembros de la delegación. Iván Duque le solicita al gobierno de los Estados Unidos que Cuba sea incluida en los países patrocinadores del terrorismo, y por cuenta de esa decisión les llegan a los cubanos, no solamente al gobierno, a los cubanos y a las cubanas, más o menos 200 medidas de bloqueo adicionales a las que tenían. No tienen gasolina, no tienen luz, digamos, están casi que en un periodo muy similar, incluso peor al periodo especial. Están en una situación realmente difícil y todo eso fue por apoyar la paz de Colombia. Así que parte de los cuestionamientos, inclusive que yo le hice al ejército, más que cuestionamientos, reflexiones que yo hice en la mesa de diálogos cuando se instaló el tercer ciclo con el Ejército de Liberación Nacional, era la deuda que no solamente tiene Colombia, que tenemos todos los colombianos y colombianas con ese pueblo que ya ha sufrido lo suficiente, pero por cuenta de apoyar la paz en Colombia tiene que sufrir toda una serie de medidas de restricción adicionales que ponen a la gente en una situación de miseria y de pobreza, a todo un pueblo, a toda una isla de todo un pueblo, sino que además la mejor forma de resarcir al pueblo cubano era firmar la paz. ¿Por qué? Porque con la firma de los acuerdos de paz se acababa la excusa para esas 200 medidas adicionales, y muy seguramente Cuba podía entrar en un periodo de diálogo con el mundo completamente distinto al diálogo que puede tener hoy. No sé si ustedes saben, pero ni siquiera los buques con petróleo, las plantas de electricidad funcionan con petróleo y pueden llegar a La Habana, son interceptados por el gobierno norteamericano antes de llegar a la isla, y ellos pueden pasar meses sin luz, sin gasolina, es decir, sin la posibilidad de prender las electrificadoras, bueno, todo lo que depende de la luz en estos tiempos y de la gasolina, porque no pueden llegar los barcos a La Habana. Y ese es un castigo a todo un pueblo por apoyar la paz en Colombia. Y eso, pues, por supuesto, te confronta no solamente con una persona que está en la política, sino con una persona que hereda no la guerra, sino la paz. Bueno, un esfuerzo, pero tuvimos, o los cubanos tuvieron la mala fortuna del regreso de Trump, del que te quiero preguntar una cosa, pero un poquito más adelante. Antes quería detenerme, la pobreza no se entiende hasta que se vive, escribes en el momento del libro. Quisiera detenerme un poquito en eso, en esos momentos de carencias, digamos, preguntarte si esos momentos sirvieron para entrenar la empatía de la política que eres hoy en día pues en un país tan desigual como Colombia. Pues sí, efectivamente la pobreza no se conoce hasta que se vive. Uno puede sentir solidaridad con las personas que nada tienen, pero uno no entiende lo que es no tener nada hasta que no se tiene absolutamente nada. Y eso no solamente es entrenar la empatía, es inclusive un seguro contra los privilegios.
Cuando tú llegas a los espacios, a los escenarios de la política, por ejemplo, en mi caso, soy senadora de la República, pues hay toda una serie de privilegios y todo un entorno de privilegios que te rodean. Desde el sencillo hecho de que llegas senadora y te abren la puerta y al de al lado le dicen ciudadano, ya no es senadora, es ciudadano, como si uno dejara de ser ciudadano por ser senador. Bueno, todas las cosas que suceden alrededor, no solamente de la construcción de una figura pública, sino del mismo, pues sí, de la curul, del cargo que está sustentando. Y es un seguro contra eso, porque es muy fácil perderse allí, es muy fácil acostumbrarse a los privilegios, es muy fácil que te deje de gustar caminar por la calle, estar con la gente, sentarte en una tienda, tomarte una cerveza, una gaseosa, comer chorizo con cerveza, ir y comerte un corrientazo en cualquier pueblo de este país, tomarte una sopita de verduras, ir a la plaza de mercado, es muy fácil acostumbrarse. Y por lo tanto, haber vivido esos momentos te acercan todos los tiempos, es una memoria constante de por quiénes tú estás trabajando y por qué estás trabajando. Y eso lo haces solamente cuando has tenido que crecer o has tenido que vivir en circunstancias de carencias. Yo no crecí en una circunstancia de carencia económica obligatoriamente, clase media normal, como la clase media de este país. Evidentemente mis carencias fueron los azares de mi vida eran otros, por cuenta de la militancia de mis padres, de la clandestinidad, de la exclusión, de la estigmatización, en fin, toda una serie de elementos que van más allá de la carencia económica, aunque tampoco vivíamos con todo, es decir, no nací en una cuna de oro. Y no solamente no se nace en una cuna de oro, sino que hay periodos, evidentemente, donde todas las familias están mejor, en otros momentos no están tan bien, y todo eso va configurando, va formando la personalidad. Pero cuando uno decide no tener nada, es una decisión muy distinta, porque es aprender a dejarlo todo, no porque te obliguen, sino porque es tu decisión. Yo tomé la decisión durante 4 años de mi vida de vivir con lo que hacían mis manos. Esa fue mi decisión. Solamente vivir de lo que hacían mis manos. No compraba nada para revenderlo y solamente lo que yo podía producir era lo que vendía y eso me tenía que dar para sobrevivir. Fue una decisión difícil. Fueron 4 años de mi vida. Podría decir que fue una universidad, pero fue una universidad que formó el carácter, que formó mi personalidad, que me puso a compartir con seres humanos con los que tal vez nunca había compartido, que me di cuenta de la generosidad y de la solidaridad de quienes nada tienen, mucho más solidarios que quienes tienen mucho. Yo podía llegar a una ciudad en cualquier lugar, no tener dónde dormir, que pasara una señora, me dijera, venga, yo tengo aquí un sofá, si quiere venga, duerma aquí, con toda la confianza que no me había visto en la vida, que te dan la comida, que te socorren en los momentos difíciles, que te abren las puertas de sus hogares, de sus barrios, entender qué es lo que, al sentarte a hablar con un niño en una esquina o una persona que está rebuscándose en un semáforo. Y pues por supuesto uno puede acercarse y preguntarles, no es lo mismo que estar pidiendo plata con él en un semáforo. Y compartir toda una serie de experiencias que construyen en ti unos elementos éticos que te impiden errar el camino, que te impiden colocarte de un lado distinto al lado de tus principios éticos, de tus principios morales, y por supuesto que tú puedas abrazar a la gente genuinamente, porque la gente no te incomoda, la quieres. Los mejores momentos de la semana son cuando sale uno del Congreso de la República y se va a caminar las calles. Eso es el momento más lindo. Para eso es que uno, para lo que uno trabaja, no para encerrarse en un congreso frío, lleno de vanidades, de cálculos políticos, donde es muy difícil construir una relación de amistad genuina, profunda. Se cuentan entre las manos, pero tú sales y todo el mundo es amigo. Hay un interés distinto, hay una forma de aproximarse diferente, hay algo distinto en la conversación, en el compartir.
Y por supuesto, cuando va uno a los escenarios que ha habitado siempre, pues no hay nada más rico que ir a tomarse una sopa en el mercado o que comerse una empanada con la señora de la esquina y sencillamente hablar con ellos. ¿Cómo es uno? Sin tanto abolengo y sin tanto perendengue y sin tanto honorable, doctora, sencillamente cuando uno es María José. Bueno, fuiste también una inmigrante latinoamericana en España, bueno, entre otras, Francia. Digamos, ¿cómo viste ese exilio? Pero sobre todo te quería preguntar, ¿qué siente alguien que ha vivido esa experiencia de migrante en estos tiempos, justamente de lo que estamos hablando, bueno, de xenofobia desatada, por decirlo menos? Pues siente uno una rabia, indignación, es que la rabia no creo que sea la palabra que permita describir lo que uno siente, sino es la indignación, porque la indignación, como dicen, es una rabia justa, ¿no? Es cuando hay justicia detrás de tu enojo. Y siente uno enojo porque lo que conoces, lo que ves, no son solamente personas, hay distintos tipos de migración, eso también hay que reconocer. Hay gente que sale porque está temiendo por su vida, hay gente que sale porque ha sido destruido su territorio, hay gente que sale porque quiere estudiar, quiere construir un proyecto de vida, hay gente que sencillamente sale y por el camino va encontrando su rumbo y se va arraigando o no al territorio donde llega, pero en últimas todo el mundo pasa por un periodo de desarraigo. Yo lo he calculado más o menos en 2 años. 2 años es el periodo de melancolía, en el que uno realmente está, digamos, atrapado en un territorio con la mente en otro. Y hay personas que duran 30 años en ese proceso. Hay gente en el exilio que vive en el horario colombiano con 10 horas de diferencia, pero vive en el horario colombiano 30 años después de haber llegado a su territorio, que se niegan a aprender el idioma del lugar al que llegan. Todo eso son los desarraigos profundos, pero en últimas todo el mundo llega a ese país con esperanzas, sueños, dolores, a construir una nación, a aportarle a la construcción de esa nación. Justo tuve la oportunidad ahorita, antecitos de Semana Santa, de viajar a Madrid a un encuentro, al encuentro de Podemos, que es como la gran asamblea de esta organización política, y estaban hablando del antirracismo, bueno, de todo este fenómeno que también se ve en Europa de estigmatización, de señalamiento a los inmigrantes, que se ve muy fuerte en Trump, que no hace ningún cálculo, sencillamente todos los inmigrantes son delincuentes, no importa de dónde vengan, sin tener en cuenta que evidentemente seguramente hay gente que tiene deudas con la justicia, pero son un grupo muy inferior, mínimo, en comparación con las contingentes de gente que llega con sus hijos o no a construir un proyecto de vida y de futuro y aportarle a la sociedad a la que llegue. Yo les preguntaba cuántos de los nacionales de estos países, de los norteamericanos o de los europeos, están dispuestos a limpiar los baños, a barrer las calles, a lavar la loza en los restaurantes, a cuidar los niños, a cuidar los abuelos, por ejemplo, en Europa. Una población envejecida que muchas veces deja a los viejos como anaqueles olvidados en esos apartamentos, y generalmente son los migrantes, las mujeres migrantes latinoamericanas las que llegan a cuidar a los abuelos que ellos básicamente dejan, digamos, arrinconados inclusive dentro de la misma familia. ¿Cuántos de ellos van a querer regresar a hacer esos trabajos? Y son mujeres negras, africanas o latinoamericanas, mestizos, mestizas, gente árabes, por ejemplo, en España, digamos, hay un rechazo muy fuerte a la población árabe, sobre todo marroquí, pues, porque evidentemente el cruce es mucho más rápido, pues, es inmediato. Y entonces son sociedades que se van encerrando, que dependen de estos ciudadanos para hacer todas estas labores cotidianas, pero que se niegan rotundamente a abrirse. Y lo peor es que en todos estos años,
Por supuesto que ha existido también mestizaje en ellos, ¿no? Los mexicanos a veces al principio, hace unas décadas, decían la venganza de Montezuma, y era que sus hijos iban a nacer en esas tierras y alrededor de eso, pues digamos, se construye todo el mito del migrante. Pero lo cierto es que hay un maltrato rotundo y nosotros y nosotras, los ciudadanos, no solamente latinoamericanos, sino aquellos que hemos construido nuestras raíces en otros territorios. Yo les decía, yo traje aquí a mis hijas y mis raíces también se sembraron en esta tierra, es decir, yo también siento esta tierra como propia. Por supuesto que nosotros tenemos identidades incluso genéticas con el pueblo ibérico, por decirlo de alguna manera, de la península ibérica, el pueblo latinoamericano, y esto pues por supuesto se repite en los Estados Unidos, la música, la danza, lo que oímos, lo que ellos están oyendo que es nuestro, porque ellos están oyendo reggaetón en todas las esquinas. ¿Y de dónde nace el reggaetón? Pues de los pueblos caribeños, y entonces aceptan la música y a los cantantes nuestros y muchas veces nuestra forma de hablar y ven nuestras novelas, pero no aceptan a nuestra gente. Y eso empieza a configurarse en un contrasentido muy profundo. Y yo creo que tanto nosotros como los pueblos que sean capaces de aceptar la diversidad de este mundo, porque este es un mundo multipolar, global, que tiene una mirada diferente, donde inclusive las nuevas generaciones les parece que Japón está aquí a la vuelta de la esquina, y nosotros nunca más en la vida nos habíamos imaginado ir a Japón o a China o al sudeste asiático, a Australia. Se quedaba por allá lejísimos y para nosotras eso no era una realidad, y resulta que para las nuevas generaciones es una cotidianidad. Así que quienes seamos capaces de aceptar un mundo así, con respeto hacia las razas y hacia el otro, aquel que piensa diferente, pues será el nuevo habitante de esta tierra y tendrá que luchar contra esta andanada autoritaria que niega inclusive la existencia de nosotros en el mundo, que es consciente que nosotros vivimos los efectos del cambio climático de manera más fuerte que la que lo viven ellos en los países del norte, que el sur global existe con sus culturas, con sus lenguas, con sus idiosincrasias, con sus etnias. Todo esto existe en el planeta Tierra y ellos lo están poniendo en cuestión. Quieren para Estados Unidos un mundo cada vez más blanco, donde solo las mujeres blancas sean las que tienen los hijos cuando ellas mismas no quieren tener hijos. Y quieren un mundo dividido. Y resulta que hay otra franja en el planeta de personas, de seres humanos, que no queremos un mundo dividido. Y esta va a empezar a ser la gran dicotomía actual en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que defendemos? ¿Qué es lo que cuidamos? ¿Y por qué luchamos? Y es una reflexión también muy, muy oportuna para Colombia, ya no solo como país expulsor de ciudadanos, sino como país receptor de migración, que lo somos ahora, ¿no? Sí, nosotros no tenemos, por ejemplo, Colombia no tiene una política migratoria. Colombia inclusive la misma pseudopolítica migratoria que tenemos está hecha para expulsar a la gente. Preguntémosle a una persona que lleva en este país 30, 20 años, que tiene sus hijos aquí, que es 8 años, y que quiere arraigarse en esta tierra, que encontró su amor, que tiene sus hijos, su familia, que sencillamente se enamoró de esta tierra y quiere construir su futuro aquí. Todas las trabas que le pone el sistema colombiano para poder residir en Colombia, para poder nacionalizarse incluso. Es que yo me nacionalicé en España y nunca tuve que hacer un examen de tales dimensiones como el examen que le ponen a los extranjeros a hacer en Colombia. Es que les preguntan cosas que ni siquiera nosotros nos enseñaron en primaria, en los colegios de este país. Entonces una política migratoria no construida para recibir, sino para rechazar a los venezolanos, pues por supuesto que esta política los tiene que aceptar porque resulta que son connacionales. Es que ya no son solamente venezolanos que llegan, sino que esos venezolanos son hijos de colombianos, son nietos de colombianos. Entonces es una migración diferente, además con identidades raciales muy cercanas. Pero los últimos fenómenos migratorios que tuvo este país fueron los pueblos libaneses que llegaron a la costa Caribe, ¿no? Pues que tenemos en Maicao una mezquita y yo creo que mucha gente no sabe que en Maicao hay una mezquita. Y la gran migración de africanos esclavizados
y de españoles a conquistar estas tierras, y esos son nuestros fenómenos migratorios. Y tenemos que empezar a entender que tenemos que construir una nación abierta al mundo y que en esa nación abierta al mundo es mucho más lo que podemos ganar que lo que vamos a perder. Bueno, aquí leo otra cita del libro. En ningún espacio de mi vida sentí el machismo estructural de una manera tan fuerte como lo he sentido en el Congreso de la República. Bueno, ¿por qué un movimiento como el Me Too, por ejemplo, no acaba de despegar en Colombia? Mira, justo esta mañana estaba hablando con mi hija de estos asuntos que tenemos conversaciones recurrentes sobre la vida y coincidíamos en que estamos en un momento en el que se está cuestionando muy seriamente la hegemonía masculina, la forma de entender el mundo, de la construcción social del mundo. Y este no es un tema, aquí no voy a hablar de feminismo, voy a hablar sencillamente de la forma en la que se han construido las sociedades. Y podemos ver los libros y ver las películas y remontarnos a la historia para saber que dentro de nuestra sociedad hay un género que ha ostentado distintos poderes. El poder político, el poder económico, el poder social, el poder familiar. ¿Hasta hace cuántos años una mujer pudo ser propietaria de su tierra? O pudo seguramente vivir décadas de amor profundo, algunas décadas de violencia constante, y divorciarse y tener que elegir entre irse y alejarse de la violencia o quedarse con sus hijos. Porque los hijos son del hombre, o eran del hombre, no de la mujer. Es decir, no es solamente quien puede trabajar y por lo tanto producir, quien puede tener la tierra y por lo tanto acceder a ese capital social. Y todo esto se ha venido cuestionando en todos estos años y hoy resulta que hay una resistencia enorme a un mundo donde sencillamente puedan existir dos géneros que comparten en igualdad. La lucha no es por una imposición de las mujeres sobre los hombres en la estructura jerárquica de las sociedades, de los hogares, de la economía o de los gobiernos. Es sencillamente porque podamos estar en igualdad de condiciones. Hoy decían, justo hablando de los temas indígenas, pero me permite hacer como poner como un paralelismo, y decían un senador, que no le vamos a hacer propaganda porque para qué, decía, ¿hasta cuándo vamos a tener que pagarle a los pueblos indígenas? Más o menos en resumen. Las palabras no son estas exactas que estoy diciendo, pero como hasta cuándo esta deuda con los pueblos indígenas. Y uno dice, hombre, pues si son 500 años de exclusión, de que les quitamos los territorios, que los hemos sometido a la violencia, hombre, pues necesitaremos un tiempo hasta que se pueda equilibrar la cancha. Con las mujeres sucede exactamente lo mismo. Necesitamos equilibrar la cancha. Y esta lucha no va a ser sencilla, pero lo que no nos imaginábamos es que después de unos años de ir avanzando en derechos para construir un piso de igualdad, solo eso, entendernos como iguales, como lo que somos, se iba a desatar una resistencia tan fuerte, que series como Adolescencia, por ejemplo, retratan muy bien exactamente eso. Si no se la han visto, se les recomiendo que se la vean, pero retrata exactamente eso, y es como un espacio masculino, muy masculino, que se resiste a convivir con un espacio femenino en igualdad donde las mujeres no están subordinadas. Y les incomoda nuestra presencia en el Congreso de la República, no a cualquier mujer, a las mujeres libres. Porque las mujeres que están dispuestas a mantener ese nivel de subordinación, perfecto, con ellas no hay ningún problema, somos amigos, salimos, pero aquellas que son mujeres libres, que reclamamos un espacio para nosotras, que ponemos agendas, que cuestionamos, que hablamos de tú a tú, incomoda profundamente. Nuestra presencia incomoda. Lo que no han entendido es que sí, vinimos a incomodar, claro. Y entonces, ¿a qué? No vinimos a decir lo que quieren escuchar, a mantener lo que
pues digamos, la estructura de poder que se ha mantenido. Claro que vinimos a incomodar y a decir verdades que tal vez no son tan sencillas de escuchar. Y que por supuesto cuando tú ves una violencia desatada de tales dimensiones, y no lo digo yo, lo dicen las cifras, cuando en estos meses que vamos de año tienes 2 feminicidios al día, pues yo pienso que eso debería ser suficiente para que la sociedad colombiana, en términos generales, se cuestionara. Y tal vez entonces podemos, mi criterio, el camino debe ser a ese nuevo planteamiento en el que están las nuevas generaciones, que es romper los géneros. No nos veamos, tú eres hombre, yo soy mujer, sino que nos podamos entender como 2 seres humanos, con igualdad de capacidades, de discernir, de compartir, de oportunidades de vivir, etc. Y si nos construimos de esa manera, tal vez avanzamos más rápido como sociedad, pero no, ahora todo es división. El norte, el sur. Los blancos, el resto del mundo. Los que tienen plata, los pobres. Los hombres, las mujeres. Y empezamos a generar un mundo de divisiones cuando habíamos avanzado, cuando deberíamos continuar profundizando en un mundo donde puedan existir todos los matices. No hay nada más aburrido que un mundo en blanco y negro. Lo más lindo es lo que es multicolor, una película a color. Pues ver una película a color para quienes solo vieron televisión en blanco y negro cambió seguramente sus vidas y su forma de ver el mundo. Pues yo creo que nosotros tenemos que profundizar en ello y no en la división que nos están proponiendo. Sí, siguiendo un poquito en el Congreso, digamos, es hoy un lugar más diverso, al menos un poquito más diverso que cuando llegaste por primera vez en 2018. Sí, además creo que es más diverso que el que tuvieron que habitar mujeres, por ejemplo, como Piedad, hace muchos años, donde solamente habían hombres de corbata gris, todavía hay muchos hombres de corbata gris ahí. Es que fíjate cómo es la historia que cuestionan. Me acuerdo cuando nos posesionamos el 20 de julio, hubo todo un análisis sobre cuánto costaba la ropa de las mujeres congresistas. Y eso se metieron por internet y buscaron que los zapatos, que el pantalón, que la blusa, la chaqueta, en fin, y nunca miraron la ropa de los hombres que cuesta el triple de lo que costaba la ropa de las mujeres. Todos con zapato Ferragamo, que nomás el zapato cuesta 4 millones de pesos, los cinturones Ferragamo, dígame usted cuánto cuesta un traje de buena marca. Eso sí, cuesta millones, no baja de 2 o 3 millones, o por lo menos 1,5 millones, un muy buen traje. Quiere decir que hay una cuestión sobre la forma en la que venían vestidas las mujeres y cuánto costaba la ropa de las mujeres, y nunca se cuestionaron que habían por lo menos, más o menos unos 200 tipos allí, vestidos con unas pintas carísimas. Pero lo cierto es que el Congreso que tenemos hoy es muy distinto al Congreso que teníamos, por ejemplo, cuando nosotros llegamos. Imagínense ustedes que cuando llegamos al Congreso de la República, en las primeras sesiones, cuando íbamos a entrar, las personas que trabajaban con nosotros, es decir, los que hacen parte de nuestros equipos, pero inclusive los congresistas no podían entrar al recinto si no eran corbata. Y entonces en la oficina, después de que en la oficina pues nadie usa corbata y todos están ahí medio tatuados y nuevas estéticas, porque todos tenemos nuevas estéticas, no los dejaban entrar. Entonces resolvimos colgar una corbata ahí en la entrada, y el que quisiera ir a la plenaria pues se ponía la corbata a ver si con corbata lo dejaban entrar, y llegó, y al final tuvieron que dejar entrar, y rompimos tanto las reglas, tiramos tanto la cosa, que bueno, entraba pues, no solamente, por ejemplo, César Pachón con la ruana, y los compañeros con el sombrero, y las otras con, pues digamos, la manta, en fin, como cada uno fuera vestido, sino que además hasta con perros. Y me acuerdo que Juanita Gobertos llegaba con su perro, y Mauricio Toro con el perro, y yo llegaba con mi perra adoptiva, que tengo ahí una perra que quiero mucho y compartida, y los perros se hicieron normales en el Congreso de la República, y estiramos tanto la cosa que logramos incluso que ya no fuese requisito para nadie más en el Congreso de la República llegar en corbata. Ya está escrito en la ley quinta, pero ya no es una ley ni es una norma. Entonces, cuando llegaron los nuevos compañeros, que pasamos de ser 3
ahí con estas nuevas estéticas. Hacer 30, pues por supuesto que ya había un terreno ganado para que esos 30 pudieran habitar siendo lo que son en el Congreso de la República. Sin embargo, hoy eso cuestiona mucho. Molesta que estén los campesinos, molesta su forma de hablar, molesta que una mujer como Catalina, que es campesina de la NUC, hable, digamos, como una campesina costeña de Sucre, o que esté Aida Quilpué, el pueblo Nasa. Molesta, incomoda que estén los colores, los sombreros, y que cada vez el Congreso se parezca más a cualquier calle de este país, donde está absolutamente todo, donde hay colores, donde hay personas con plata, sin plata, campesinos, no campesinos, en fin, que toda esta visión nacional, como el Congreso de la República es como una pequeña Colombia, no solamente hay congresistas de todos los territorios, sino que cada vez hay más gente parecida a las calles de esos territorios. Y todo eso, pues por supuesto, confronta, pero es importantísimo que hoy tengamos un Congreso así, porque si no, entonces, ¿por quién estamos siendo gobernados? Por hombres blancos, con plata, terratenientes, que les incomoda. Los indígenas en la Universidad Nacional y los indígenas en el Congreso les incomoda, es decir, les molesta lo diferente, lo que no es como ellos. Bueno, el presidente Petro por momentos ha tenido una relación, a pesar de ser un líder progresista, una relación problemática con los feminismos. ¿Cómo vive esas tensiones dentro del pacto histórico una mujer? ¿Cómo vive esas tensiones dentro del pacto histórico una mujer progresista y feminista? Yo diría que el presidente es un hombre de construcción. Es decir, no es el mismo hombre que conocimos seguramente hace unos años, pero es un hombre de su generación. Y cuesta cambiar no es fácil. Si no puede uno cambiar a la pareja, no, mi amor, yo voy a cambiar, te prometo que voy a ser diferente, y pum, vuelve y la embarra y comete uno 20 veces los mismos errores, y cambiar no es fácil, todos sabemos que cambiar no es fácil. Pero yo creo que él ha venido cambiando. Tal vez no como el sector del feminismo quisiera que él hubiera cambiado, pero él ha venido cambiando, pero es un hombre de su época también. Yo tengo una visión a veces, yo soy una mujer que defiende los derechos de las mujeres, pero que quiero y he venido, y es un esfuerzo constante de construir mi propia forma de lucha dentro de este espectro, digamos, de los feminismos que luchan precisamente por ampliar el espectro de los derechos, pero que no obligatoriamente coincido en todo, que puedo encontrar elementos en mi visión de un feminismo más étnico y un feminismo mucho más popular, que puede recoger elementos de las grandes académicas que lo han cuestionado, que creo que esas reflexiones hoy son más válidas que nunca, precisamente por las discusiones que está dando el mundo. Trump empieza, y Milei, y todos empiezan con la población LGBTI, es lo más fácil, porque son aquellos disidentes del género, ¿no? Hombres que se atrevieron a ser hombres y se fueron a ser mujeres. Imagínate, es que no puede haber nada más disruptivo que un hombre que abandona su espacio de poder para estar en el spa. O sea, todo eso les confronta profundamente, pero no nos equivoquemos que los siguientes son las mujeres. Porque nos quieren juiciositas, calladitas, ojalá en la cocina, nuevamente ocupando el espacio de la intimidad. Es allí donde estamos bien. Pero nosotras hemos construido siglos de sabiduría, que hemos pasado de generación en generación. Es la tradición oral más importante que hoy tiene el mundo, la que las mujeres pasan de generación en generación. ¿Cómo sobrevivir en entornos de violencia? Por eso las mujeres en este país sobreviven a la guerra. Y no solamente ellas, sino que forman nuevas generaciones. ¿Cómo ser poder sin ejercer el poder?
No hace falta sino ver cualquiera de estas series de la realeza en Netflix para darse cuenta de cómo estas mujeres ejercían el poder, inclusive, no es a la sombra, porque no era a la sombra, era directo, pero es una forma distinta de ejercer el poder. El cuidado. Yo le decía al presidente Gustavo Petro en estos días que estaba lindo que él hablara de Aureliano. Y me alegré y todo cuando puso un trino, se lo dije. Le dije, bien, porque por fin hablaste de las Úrsulas, y hablaste de las Amarantas, y hablaste de las Remedios, y hablaste de las Rebecas, y de las Petras. Y son las mujeres de la nación colombiana. 100 años de soledad no es solamente Aureliano y Arcadio y los Aurelianos, y en fin. 100 años de soledad es Úrsula, que manda a freír espárragos al nieto que es un tirano, al nieto que es un tirano, y termina gobernando ella. También es el abuso, inclusive de Aureliano, con Remedios, con la niña, que se casó con las medias que tenían encajes, como la que le ponían a uno cuando era niña. El mejor retrato, imagínate, eso también son las mujeres. Y toda esa sabiduría que se ha mantenido en el espacio de lo íntimo, ahí en la casa, toda esa sabiduría milenaria empieza a ser útil para el ejercicio de lo público. Las mujeres sabemos cuidar los recursos. Acuérdese Úrsula Iguarán con las monedas, que el otro vuelve añicos y ella aún así monta la fábrica de dulces y saca adelante a toda la familia. Y fue exitosísima sus animalitos de dulce. Es decir, hay una forma de comprender la economía y la administración de los recursos completamente distinta al otro que me encanta también, Arcadio, por supuesto, pero que andaba pues en un delirio epistémico, en una elucubración constante. El cuidado sobre la familia, la forma de entender y construir la familia todos los días resolviendo conflictos. Con la vecina, con la de la tienda, con el del señor, con la hija, con el adolescente, con la mamá, con el tío, el primo, y es todo el día las mujeres están resolviendo conflictos cotidianamente. En un país en guerra, yo pienso que eso es una habilidad maravillosa. Pero no son mujeres que se vuelven hombres, sino mujeres que saben ser mujeres y sacar de su conocimiento, de su tradición, de su feminidad, todo un conocimiento para poner al provecho de la sociedad. Y creo que seríamos sociedades mucho mejores. Yo lo dije en estos días y a lo mejor confronta, y lo vuelvo a repetir aquí: 200 años gobernados por hombres que no saben ponerse los pantalones. Mira los conflictos en los que estamos todos los días, por hombres que no han tenido la capacidad de gobernar con honradez esta nación. Creo que aquí tenemos un hombre diferente, por eso dije, un hombre deconstruido. En algo ha cambiado la nación, en sus formas. Es que no es chévere que a uno lo gobierne un indio, ¿verdad? Y no es chévere que a uno lo gobierne una persona afro, y que la vicepresidenta de este país sea una mujer negra que debería estar limpiándote la casa y no gobernando este país. Todas esas cosas no les gustan. Es claro que hay un hombre deconstruido de una manera diferente, que entiende el universalismo de una manera diferente. Y yo creo que las mujeres no podemos volvernos una trinchera, sino que tenemos que ser un espacio para la construcción colectiva, que en últimas es lo que hemos hecho toda la vida. Entonces nosotras no somos la trinchera del feminismo, nosotras somos las mujeres con todo nuestro poder, con todo nuestro conocimiento, en función de construir un mejor país y un mejor mundo. Eso es lo que somos las mujeres. Por eso ahí tengo ahorita mi debate interno, pero bueno, esto es solo ideas en borrador que aprovecho para comentar y que tal vez entre todos ayudemos a construir. Bueno, se agotó el tiempo, pero simplemente muy rápidamente, ¿estás preparando un nuevo libro de pronto con el que nos vayas a sorprender en la próxima Filbo, o hay algún proyecto editorial en camino? Sí, justo hemos estado hablando. Yo creo que recoge varios elementos de esto último, por lo menos de las últimas 3 preguntas que estábamos aquí comentando, estas reflexiones que ponemos sobre la mesa, y esperamos sí poder avanzar con esta idea muy pronto.
no es una idea individual, pero sí es más bien, son unas reflexiones individuales desde una reflexión colectiva, esta conversación que tenemos todos los días y que vamos a poner, pues digamos, para que pueda ser una herramienta de discusión sobre los nuevos tiempos que estamos viviendo. Creo que hoy más que nunca tenemos que hablar de nuestras ideas universales. Muchas gracias a todos. Se agotó el tiempo sin preguntas del público, pero pues bueno, María José lo dijo casi todo. Es que hablo mucho, perdón, es mal de política.